Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que el salmista dice de las Sagradas Escrituras. Sí, amigos, la Biblia es una lámpara que ilumina nuestro camino. Por eso, cada vez que nos encontramos con las páginas y el mensaje de la Biblia, somos reavivados por la palabra de Dios. Cada día, todos los días, nos encontramos para reflexionar juntos sobre un capítulo de la Biblia. Hoy lo haremos sobre el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro, bendícenos al abrir y estudiar tu palabra, que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 del primer libro de Samuel es un capítulo triste, porque nos cuenta la historia de alguien que erró el camino, de alguien que fue llamado por Dios, que fue elegido, que él aceptó la voluntad de Dios. Fue una bendición y un recurso de bendición en las manos de Dios, pero un día él se alejó de Dios, se independizó de Dios. Y allí, lejos, independiente y rebelde con Dios, no solo vivió una experiencia de sufrimiento para sí, sino también de sufrimiento para los demás. Saúl llegó a ser orgulloso y rebelde. Y en su orgullo, en su rebeldía, en su separación, en su alejamiento de Dios, de su voluntad y de su palabra, Dios llegó al extremo de decir lo que dijo y que quedó registrado en las Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Otras versiones traducen que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre por lo que el hombre llegó a hacer. Me pesa, o sea, me siento triste de haber hecho rey a Saúl porque él se apartó de mí y no ha cumplido mis palabras. Porque en el ejercicio de la libertad eligió mal y eso me pesa. Dios no cambia de propósito, sino que cambia de método. El versículo continúa y dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, le avisaron a Samuel, Saúl llega a Carmel, se ha erigido un monumento, Samuel viene a hablar con Saúl. Vino Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, fue lo que Saúl le dice a Samuel. Todavía en su rebeldía, él se adjudica haber cumplido la palabra de Dios. Hace su resumen, pero Samuel dice, déjame que te anuncie lo que Dios me ha dicho esta noche. Habla, respondió Saúl. Aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido rey de Israel? Samuel comienza ahora a recordarle a Saúl, dice, eras pequeño, insignificante, Dios te llamó, te ungió, te hizo rey de Israel, ¿te acuerdas? Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve, destruye a los pecadores de Amalec, haz guerra hasta terminar. ¿Por qué no escuchaste la voz de Dios? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Saúl insiste, versículo 20. Al contrario, yo he obedecido a Dios. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Jad, rey de Amalec, destruí a los amalecitas, pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios. Yo obedecí lo que Dios me dijo. Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Dios? ¿Será que un sacrificio, una ofrenda, vale más que una obediencia?
si usted es padre, ¿será que un regalo de su hijo vale más que el respeto por su palabra? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Dios, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Quien rechaza la palabra de Dios está rechazando a Dios. Por lo tanto, está diciendo yo no te necesito. Y si decimos que no lo necesitamos, Dios insiste, insiste, pero llega el momento en que al final acepta nuestra decisión. Saúl dijo a Samuel, he pecado, he desobedecido el mandamiento de Dios, porque tuve miedo del pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Dios. No puedo volver, dijo Samuel, porque tú ya rechazaste la palabra y rechazaste la voluntad de Dios. Samuel se volvió para irse, pero él se tomó de la punta del manto, el cual se desgarró. Fue así que entonces Samuel le dijo, Dios ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Saúl insistió. Samuel insistió en lo que Dios le había pedido le transmitiese. Volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl a Jehová. Dice versículo 35, nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y lloraba Samuel por Saúl, porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Qué cuadro triste. Alguien llamado por Dios, elegido por Dios, lleno de talentos, líder, dirigente, recurso en las manos de Dios, pero un día se aleja, se hace rebelde, se independiza, se opone a la voluntad de Dios. Y el profeta con dolor, con un corazón quebrantado, tiene que transmitirle que Dios acepta la elección que Saúl había hecho. Y voy a repetir este concepto. Dios acepta la elección que Saúl había hecho. No es que Dios termina rechazando a Saúl por una iniciativa de Dios. Dios termina rechazando a Saúl, respetando la iniciativa de Saúl, que prefirió caminar independientemente de Dios. ¿Y nosotros? ¿Aceptamos a Dios o lo rechazamos? Si lo rechazamos persistentemente, llegará el día en que Dios toma nuestro rechazo y Él hace lo mismo con nosotros. Amigos, seamos sabios. Podemos en la vida rechazar cualquier cosa, menos a Dios. Es lo único indispensable. Es todo lo que necesitamos. Y en Él las demás cosas vienen por añadidura. Por eso en esta oración yo quiero colocar nuestras vidas en las manos de Dios, decirle desde el corazón que lo recibimos una vez más, que no queremos rechazarlo, que queremos escuchar su voz y vivir con Él. Yo voy a empezar la oración. Usted la continúa y desde aquí la terminamos. ¿Me parece bien? Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, es ahora que nos presentamos ante ti, desde el silencio del alma y del programa,
para plantearte nuestro pedido, nuestra necesidad y también nuestra decisión. Por favor, escucha a nuestros amigos en este nuestro ruego. Gracias, Señor, porque no solo nos has escuchado, sino que en tu amor y gracia nos has recibido una vez más como tus hijos. Concédenos la bendición de vivir como hijos tuyos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere recibir algún material complementario que nos ayude a entender mejor cómo vive un hijo de Dios, de qué manera nos beneficiamos viviendo como hijos de Dios, no deje de entrar en contacto con nosotros. Tenemos material para hacerle llegar. Estamos dispuestos a orar por usted y su familia. Y si usted necesita una Biblia porque no tiene, también estamos en condiciones de hacerle llegar en forma gratuita un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Tenga usted hoy el mejor día. Nosotros estamos a disposición, pero lo que es mejor, Dios también está a su disposición. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.